Feliz sábado, hermanos. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hermanos, antes de comenzar, usted sabe que es sábado, ¿verdad? ¿A qué hemos venido? A presentarnos delante de Dios. ¿Usted ya se presentó delante de Dios? ¿Hay alguien que no lo ha hecho? ¿Será que tomamos un tiempo propicio para hacerlo, hermanos? No es posible que salgamos de aquí sin presentarnos delante del Rey de Reyes, ¿no le parece? Voy a comenzar una oración. Si usted se quiere colocar de pie, por favor hágalo. Y tome el tiempo necesario para que usted se presente delante de Él. Presente su vida, presente su caso, pero hable con Dios. Amante Padre Celestial, en esta hora de Santo Sábado nos congregamos para estudiar tu santa palabra. Esperamos ser instruidos por tu Santo Espíritu. Y hemos venido, Señor, porque en nuestra vida hay necesidades espirituales también, emocionales, físicas. Pero rogamos, Señor, que tu presencia hoy nos acompañe. Ahora, Señor, escucha nuestra oración. Pues queremos ser reconocidos por ti. Señor, sé propicio a la necesidad de tu pueblo y háblanos. Por favor, te lo pedimos a través del estudio de esta hora. Que solamente Cristo Jesús sea glorificado y que al comprender tu santa palabra vayamos a casa dando gloria a Dios por el mensaje recibido. En nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, tengo un auricular en el oído, ustedes se estarán dando cuenta de ello. Le pido disculpas por eso, hay una persona que no puede desplazarse hacia el templo y está recibiendo en este momento, junto con nosotros, el mensaje. Espero que por favor me sepa disculpar por ello. Ahora voy a pasar a desbloquear el silencio. ¿Cómo están, hermanos? Feliz sábado para todos. Primera vez que estoy en este lugar, pero somos adventistas, creemos en el Señor Jesucristo y nos preparamos para su segunda venida. Eso nos hace particularmente únicos, ¿verdad? Me agrada verles. Sin embargo, sé que hay gente que no está aquí. Y creo que bastante. ¿Cierto? Por favor, cheque su hermano que no está con usted adorando en esta mañana y mándale un mensajito diciendo que es importante, que le esperamos dentro de 8 días. Por ejemplo, no veo a Daniel. Ay, me le dicen que vine y él no estaba. Al hermano Atilo ya me dijeron por qué no, pero usted sabe de más personas que no están aquí. Hermanos, son exactamente las 11:35 y les digo la verdad, yo no le traje una meditación sale en 10, 15 minutos, yo traje un estudio de la palabra de Dios. Con la ayuda de Dios espero que usted sea edificado en el conocimiento bíblico. Por favor, entonces, me dan el tiempo necesario, ¿verdad? Prudente para estudiar la Biblia. Hermanos, hoy vamos a estudiar un tema en torno al santuario celestial y esto cambiará de pronto un poquito nuestra perspectiva que tenemos acerca del tema que estudiaremos. Hoy queremos estudiar el concepto de presciencia divina. ¿El concepto de qué? ¿De qué vamos a estudiar en esta mañana? Presciencia. No estamos hablando de ciencia, estamos hablando de presciencia. Antes de estudiar y mirar este concepto, hay otro que se le equipara como atributo divino, y es el término de la omnisciencia. ¿Qué es la omnisciencia? Es un atributo divino que solamente Él lo tiene y bajo el cual se establece que Él conoce el pasado, el presente y el futuro. ¿Estamos todos de acuerdo con esta declaración del Diccionario Bíblico Adventista? Ok. Miremos algunos ejemplos en la Biblia en el cual este concepto se aplica. Por ejemplo, Isaías capítulo 44,
Isaías capítulo 44, versículos 6 al 8, la palabra de Dios dice: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? ¿Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? ¿Quién es capaz de hacerlo? ¿Quién es capaz de hacerlo? Solo Dios. El Señor Jehová está haciendo un gran desafío para todos aquellos que se creen dioses. Mire cómo seguía diciendo la Biblia, el texto bíblico. Anúncienle lo que viene. Si usted tiene esta capacidad, utilícela delante de mí, dice el Señor. Anúncienle lo que viene y lo que está por venir. No temáis, no os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Vosotros sois mis testigos. Y ahora dice: no hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. ¿Quién es el único que puede establecer el futuro, el presente, el pasado? ¿Quién es? Solamente Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Cómo se llama esto? Omnisciencia. Salmos capítulo 139 me establece que Dios no solamente sabe el futuro, el pasado, el presente. Si ustedes desean, les comparto la aplicación. Me dan la presentación. ¿Les parece? El texto bíblico del Salmo 139 es un salmo que es excelente en la omnipresencia divina. Este texto no solamente va a decir que Dios conoce el pasado, el presente y en el futuro, sino que Él determinó tu nacimiento. Usted es importante para Dios. La Biblia dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Sin embargo, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. Usted es importante para Dios, y Dios estableció el tiempo de su nacimiento, de su existencia, porque Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Pero ¿saben? El conocimiento de Dios es tan abarcante que no solamente conoce la historia, el desarrollo de los acontecimientos, no solamente ha establecido su nacimiento, Él también ha determinado su salvación. Mire cómo lo establece el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 22 en adelante. En este famoso sermón: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado, ¿por qué? Significa que Dios tuvo un consejo que de antemano estableció, y anticipado conocimiento de Dios prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Sabía Dios que su hijo iba a ser crucificado? Lo sabía. ¿Eso cómo se llama? Este devenir de acontecimientos, ¿cómo se llama? Omnisciencia divina. Pero entonces, ¿qué es la presciencia divina? Vamos a establecer primero el término. El término preconocer o presciencia viene de este término griego. Esto significa que se usa en el Antiguo Testamento no en torno a eventos, sino en torno a personas. Omnisciencia describe el poder sin igual de Dios para conocer el pasado, el presente y el futuro. Pero la presciencia de Dios está determinando que Él conoce no eventos, sino ¿qué cosa? Personas. Él te conoce a ti. ¿Qué implicación tiene esto? Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: Pedro,
apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegido según el previo conocimiento. Hay unas versiones de la Biblia en las cuales usted encontrará que aquí no dice previo conocimiento, sino dice presciencia. ¿Me está entendiendo? Según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. El concepto, si alguien no me ha entendido, por favor levante la mano, es el siguiente. La omnisciencia tiene que ver específicamente con el conocer de antemano la historia, determinar lo que ha ocurrido en el pasado. Solamente una persona eterna puede saber. Pero la presciencia es el conocimiento divino acerca de usted y de mí. ¿Por qué lo decimos? Algunos ejemplos. Como dice el pastor Bor, dicho sea de paso, cada vez que el término presciencia se establece en la Biblia, está hablando de personas, solo de personas. Por ejemplo, Mateo capítulo 7, versículo 23, dice, y entonces el rey les dirá a los de la izquierda, ¿qué les va a decir? Nunca os conocí, es el concepto. Apartados de mí, hacedores de mal. ¿Me está entendiendo? Juan capítulo 10, versículo 14, yo soy el buen pastor, y yo conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 3 dice, pero si alguno ama a Dios, ¿es qué cosa? Conocido por él. Amén. Y ahora, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. ¿Qué dice la Biblia? Conoce el Señor a los que son suyos. Ahora, hay una característica primordial en estos 4 textos. Utilizando el concepto de presciencia, yo creo que usted lo puede determinar. ¿Cuál es la cualidad en cada uno de estos textos? ¿La presciencia se le atribuye al ser humano? No. ¿Quién es el que conoce o no conoce? Dios. ¿Usted me está entendiendo? A ver, Dios es el que... ¿Cuál es la profundidad de este hecho? Mire, hermanos, en la Biblia, la salvación no depende de que usted conozca a Dios. Repito el concepto. En la Biblia, la salvación no está determinada por qué tanto usted conoce a Dios, sino por qué tanto Dios lo conoce a usted. Si tuviésemos que hacer un pictograma, ¿sabe qué es un pictograma? Pintar un cuadro con palabras, es el siguiente. Hay un camino y Dios transita ese camino. En ese camino no hay maldad, no hay iniquidad, no hay pecado, no hay injusticia. ¿Me está entendiendo? Pero Dios transita ese camino. Si usted decide seguir sus mandamientos, usted caminará el camino de Dios. Y por lo tanto Dios lo conoce. Pero hay otro camino. El camino de la muerte, el camino de la injusticia, el camino del mal. Si usted va por esa senda, Dios nunca lo conocerá. ¿Me está entendiendo el cuadro? Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Dios. Dios nunca estará en un camino de perversidad. Por lo tanto, si llega el día del juicio y dice, entonces les declararé, nunca os conocí, es porque usted nunca caminó su senda. ¿Se entiende, por favor? ¿Está claro? Así que el concepto de presciencia se establece en la Biblia cuando Él me ha conocido. Una pregunta ahora le hago. ¿Dios le conoce a usted, hermano? ¿Usted está caminando el camino del Señor? ¿Aprueba Dios sus pasos? ¿O cuando Él regrese entonces tendrá que decirle, yo no te conocí? ¿Qué tipo de experiencia espiritual manejamos hoy?
¿Acaso pensamos que Dios debe rebajarse a contaminarse con mi pecado de manera continua y permanente? ¿Esa es su justificación? Yo sé que no soy perfecto y queremos hacer que Dios camine mi senda, mi vida y apruebe mis pasos. ¿Qué tipo de Dios tiene usted, hermano? Quiero que sepa que Dios no camina ese camino. Es claro, ¿verdad? La Biblia dice, sin santidad, ninguno verá al Señor, por más que quiera. Ahora, entendemos lo que es la presciencia. ¿Estamos bien? Ok. Ahora bien, quiero que llevemos este conocimiento que hemos adquirido ahora a un escenario muy particular para los adventistas del séptimo día, y es el juicio. Y es el juicio preadvenimiento. Usted encuentra en Daniel capítulo 7, versículos 9 al 10, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó el anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó. ¿Y qué cosa? Los libros fueron abiertos. ¿Cuándo se sentó el juez? ¿Cuándo se sentó el juez? En 1800 hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. La profecía indica que si esto comenzó en el tiempo específico dado por Dios, esto se cumple en 1844. Allí comienza un proceso de juicio. Este proceso de juicio se llama juicio preadvenimiento. En este juicio son juzgados solamente los hijos de Dios. ¿Alguien sabe, alguien recuerda cuándo serán juzgados los impíos? En el milenio. En este momento, ¿quién está siendo juzgado? Los que han de heredar la salvación. ¿Cierto o falso? Yo quiero que llevemos este concepto de presciencia, de previo conocimiento al juicio del preadvenimiento. Porque esto modifica su paradigma que tiene acerca del juicio, ¿sabía? En la tierra, cuando nosotros desarrollamos juicios, hermanos, primero hay un juez, hay un jurado, se exponen evidencias, ¿cierto? Y cuando se expone la evidencia, el jurado o el juez toma una decisión y dice, queda absuelto o queda condenado. ¿Estamos bien con este proceso de juicio? ¿Se desarrolla así el juicio entre nosotros los seres humanos? ¿Sí o no? Sí. Pero ¿sabe que el proceso de juicio no comienza así? En el cielo. En el cielo. ¿Sabe que yo usted la conozco, pero todavía no doy idea de dónde? En el cielo, el juicio comienza diferente. Dios, ¿saben cómo comienza el juicio en el cielo? Dios exponiendo la lista de los que han de ser herederos. ¿Se me está entendiendo? ¿Cuál es el concepto de presciencia? Dios conoce a sus hijos. Si ya Dios conoce a sus hijos, si ya Dios conoce a los que han de heredar la salvación, el juicio comienza por Dios diciendo, estos son los herederos. ¿Cómo? Vamos a abrir un texto en la Biblia para confirmar lo dicho. Apocalipsis capítulo, no lo tengo allí. Apocalipsis capítulo 17, por favor. Acompáñenme. Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17, versículo 8 dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición.
y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres que no están escritos, ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo, ¿en dónde? En el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Una pregunta entonces yo le hago. ¿Dios tiene libros? Uno de ellos se llama el libro de la vida. ¿Cuándo fue escrito el libro de la vida? ¿Cuando usted se bautizó? ¿Me está entendiendo, por favor? ¿Cómo se llama esto? Presciencia. El libro de la vida fue escrito de antemano por Dios. ¿No está entendiendo? Porque Dios conoce personas. ¿Qué es lo que está estableciendo esto? El juicio no está determinado para saber si usted es pecador, porque le tengo una sorpresa. Usted es pecador y yo lo sé y todo el universo lo sabe. ¿Me está entendiendo? ¿Tenemos que hacer un juicio para determinar que todos los que estamos aquí somos pecadores? No, eso ya el cielo lo sabe. Así que ¿para qué hacer un juicio cuando todos somos culpables? No tiene caso. ¿O no, hermanos? Pero si establecemos el concepto de presciencia divina, tenemos que aprender una lección grande. Ya Dios sabe quién ha de heredar la salvación, porque Él te conoce. Lo que implica que la gracia misericordiosa de Dios se manifiesta en su vida desde antes de que usted lo haya conocido a Él. ¿Me está entendiendo? Antes de que usted haya aceptado el Evangelio, Dios te aceptó a ti para salvación. Y esto hay muchos versículos en la Biblia para entenderlo. El juicio investigador no se basa en determinar si usted es culpable, porque usted lo es, porque yo lo soy. El juicio investigador se basa en determinar si Él dijo que usted debería heredar la salvación, ¿por qué? ¿Es justo Dios al concederle a usted la salvación? ¿Se está entendiendo? El objeto de juicio no es usted, es Dios. ¿Alguien no me ha entendido? ¿Me entiende, por favor? ¿Podemos hacer un examen? Sí me entienden, ¿verdad? Vamos a explicarlo con dos historias. Vamos a ir al segundo libro de Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Pero para que usted entienda lo que está pasando en el capítulo 12, debemos revisar lo que pasa en el 11. Hay un rey que ¿cómo le llamamos a eso? Que no fue a la guerra. Cuando todo el mundo estaba en la guerra y sus soldados luchando por él en la guerra, no estaba en la guerra. Eso se llama ociosidad, ¿no le parece? De pronto este rey, en la alegría de la tarde, se para en su balcón y observa a una mujer que se anda bañando. Y el rey no tiene el honor de desviar la mirada. Cuando Jesús no levantó la mirada para mirar a la mujer que estaba acusada delante de él, el rey siguió mirando. Y el mismo rey que escribió en el Salmo, nunca pondré iniquidad delante de mis ojos, se quedó contemplando a una mujer desnuda. Entonces convidó a sus sirvientes y les preguntó, ¿y esta aquí? ¿Me entiende? No solamente la contempló, ahora invita a otros a decir, vengan, miren lo que está pasando y quiero saber quién es. Se va agrandando el pecado, ¿no le parece? Entonces, el relato bíblico registra que esta mujer fue llamada a su presencia. Y el rey terminó pecando contra Jehová de manera descarada. Pasado algún tiempo, la mujer le manda un mensaje al rey
¿Se acuerda el mensaje que le manda la mujer? ¿Cómo se llamaba la mujer? Tenemos un problema de 9 meses, mi querido rey. ¿Qué vamos a hacer? Y el rey se valió de su título y de su poder para solucionar el problema. Mandó a traer a su esposo y le dijo: ve, acuéstate, tranquilo, entra a tu casa. ¿Qué dijo Urías? No es honroso que mientras mis hermanos están peleando allá, yo esté disfrutando. Tenía más honor del deber el propio soldado del rey que el rey. Y no entró a su aposento. El rey se quedó así. Y si usted se detiene a mirar con lupita la historia, los que estaban sirviendo al rey acolitaban el pecado porque le informaban al rey lo que ocurría. ¿Cómo te parece que no fue? Tráiganmelo, yo soluciono el problema. Y ahora lo emborracho. ¿Vamos subiendo de pecado? ¿No le parece? Pues resulta que ni aún ebrio Urías entró a la casa de Betsabé. Tenía temor de Jehová, cosa que el rey no hacía. Y David ahora se idea un plan. Escribe una nota y se la manda con Urías al general. Ponlo en frente de batalla para que muera. Era tan honorable Urías que ni siquiera abrió la correspondencia que a él no le tocaba. Donde la hubiese abierto, no se habría salvado. ¿Se habría salvado o no? Hermano, yo rompo esa carta. No me presento. Me está entendiendo. Urías finalmente murió y el descaro del general es: avísenle al rey, tal persona murió. ¿Saben qué hace el rey? ¿Qué dice el rey? Los hombres mueren en guerra. ¿Qué más da? Piense que usted es Urías. ¿Usted no se sentiría indigno? ¿No es aberrante? ¿No es sucio lo que ha pasado? Y el rey tapó el pecado. Se casó con Betsabé y nadie se dio cuenta. Levanten la mano los que pensamos que David debería ser borrado, eliminado del reinado, apedreado, ¿o no? Si usted no levanta la mano, usted es cómplice. Porque esto es terrible pecado. Esto no es fácil. A mí me da asco cuando veo esto. Pero es mi situación. No sé si usted lo sabía, y es su situación. Pero cada vez tenemos las agallas de tapar el pecado delante de Jehová, cuando Él ya sabe que yo soy pecador. ¿Cómo se desarrolla el previo conocimiento? La presencia divina. Ahora entramos en 2 de Samuel capítulo 12. Leemos: Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo: mire, y yo quiero que usted establezca algo. ¿Cuándo habla Dios y cuándo habla el profeta? Aquí no dice y Jehová dijo. ¿Me está entendiendo? Aquí dice qué cosa. Mire, Natán está tan preocupado de que el rey, su amigo, se ensoberbezca y le quite la cabeza, que se inventa esta historia. Pero aquí no está diciendo Dios mandó a decir. Y aquí dice: y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico, el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno. Y la tenía como una hija. Y vino de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas, sino de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él. ¿Saben de cuál tomó? Tomó la oveja de aquel hombre pobre. La preparó para aquel que había venido a él. ¿Aberrante? Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová. ¿Qué dice David? Que el que tal hizo es digno de muerte.
debe pagar la cordera 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor, las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Usted entendió cuándo hay un cambio de narración? ¿Cuándo es palabra de Jehová? ¿Y cuándo no lo es? ¿Lo entendimos o no lo entendimos? A partir de este momento, el mensaje es directo de Jehová. Mire que aquí dice, así ha dicho Jehová. Ahora dice, y si esto fuera poco, te había añadido más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Es palabra de Dios? Por lo cual, ahora no se apartará jamás la espada de tu casa, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fueses tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus hijos, y las daré a tu prójimo. ¿Cuántas veces dijo David que debía pagar la corderita? ¿Cuántas veces la pagó? 4 veces. Lea la historia de la casa de David. Y así ha dicho Jehová, aquí yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa, y tomaré de tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré delante de todo Israel, en pleno sol. Ahora fíjense, yo quiero que usted imagine la escena, imagine el trono, imagine al profeta tembloroso diciendo todas estas palabras, imagínelo por favor. Y ahora, entonces responde el rey. ¿Qué responde el rey? ¿Qué dice? Entonces David dice a Natán, ¿qué dijo David? Pequé contra Jehová. Y cuando Natán está enfrente del rey, se queda pálido, porque dice, uy, Señor, se arrepintió. ¿Y ahora qué le digo? ¿Eso dice el texto? ¿Me está entendiendo? Hermano, lo que el texto me está diciendo es que frente a la denuncia de Dios ante el rey por su pecado, David interrumpe el discurso del rey, del profeta. ¿Me está entendiendo? Y Natán dijo a David también, ¿qué significa también? Que hace parte del discurso de Dios. Y el discurso es, Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Cómo se llama esto? Presciencia. Dios no conoce hechos, los conoce. Dios conoce personas. El corazón del rey está delante de Jehová. Y sabe que él sentirá horror por su pecado y arrepentimiento. ¿Me está entendiendo, hermanos? Lo que queremos establecer es que Dios ofreció perdón antes de que el mismo rey hubiese pedido perdón. ¿O no? ¿Sí o no? No, hermano, ¿no le parece misericordioso esto? ¿No le parece hermoso? Antes de que usted, no lo dice la Biblia, antes de que hayan clamado, yo habré respondido desde los cielos. El clamor es un tipo de oración en la Biblia. Cuando usted va a Dios con un corazón arrepentido, acongojado por su pecado, la Biblia promete que antes de que usted, no dice el Salmo 139, y he aquí, antes de que la palabra haya salido de mi boca, he aquí, oh Jehová, que tú la sabes toda. ¿Me está entendiendo, hermanos? Antes de que usted solicite el perdón, Dios ya lo ha concedido. Bueno, esto es maravilloso. Porque entonces significa que en el juicio usted no debería tener ningún temor. Que el juicio no está dado para que usted sea condenado. Que si usted entra a juicio hoy con Dios es para que su nombre sea limpiado. Pero hay muchos de nosotros que hemos prometido
y hemos aumentado nuestros pecados delante de Dios, que sentimos vergüenza de ir ante Él y decirle, Señor, ya violé mucho tu pacto. ¿Es posible que haya misericordia? Hermanos, no es lo mismo el pecado de un siervo que el pecado de un rey. Y la misericordia se manifestó plenamente en el caso de David. En su salmo, David dice, Señor, borra mis homicidios. Borra mis homicidios. Pero Dios había restituido. Por eso dice, no morirás. He perdonado tu pecado, David. Hermanos, yo quisiera que usted se vaya con este versículo a su casa. Porque es lo que Dios quiere hacer en su vida. Dios quiere perdonarnos, hermanos. Amén. El título del sermón de esta mañana se llama ¿Cómo Dios perdona una traición? A través de esta segunda historia vamos a comprender un poquito mejor lo que sucede. ¿Les parece? Vamos a abrir el Evangelio según San Juan en el capítulo 13. El Señor está próximo a ser sacrificado. San Juan capítulo 13, al final del capítulo, el Señor, estando en la cena, dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poquito. Me buscaréis, pero como le dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podréis ir. Y ahora dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis, ¿qué cosa? Unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Pero Pedro no se quedó escuchando esta parte de amarnos. Pedro quedó preocupado. ¿Y este a dónde va? A Pedro no le entró el mensaje, ámense. Pedro quedó preocupado. ¿Y cómo preparo la seguridad del maestro ahora? ¿A dónde va? Y entonces pregunta, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Hasta mi vida pondré por ti. ¿Y cuál es el sarcasmo que pregunta el Señor Jesucristo ahora? Pedro, ¿tu vida pondrás por mí? Recuerde que Dios conoce personas. Conocía a Jesús a Pedro. El relato sigue diciendo, de cierto te digo, que no cantaré el gallo sin que me hayas negado. ¿Cuántas veces? 3 veces. Mira, Pedro, no podrás seguirme porque ni siquiera tu vida podrás poner por mí, Pedro. No, lo que tú me estás diciendo es un chiste. La respuesta de Pedro es, Pedro dice, no, Señor, yo voy a poner mi vida por él. Mire, Pedro estaba tan decidido que cuando esto pasa y toman a su maestro, él sacó el machete y le cortó la oreja a uno de los que iban a Malco. ¿Me está entendiendo, cierto? Pedro estaba, pero Jesús sabía que lo estaba negando. De hecho, las negaciones de Pedro no son porque 3 veces dijo que no. Las negaciones de Pedro se deben contar a partir de la circunstancia que él dijo que lo iban a negar 3 veces. La primera, ¿saben cuál es la primera? Cuando pidió que oraran por él, lo encontró durmiendo. Luego sacó el machete y luego dijo 3 veces, no, este no es mío. Miren, hermanos, ¿sabía Jesús que Pedro le iba a negar? ¿Sí o no? ¿Sabe Dios cómo perdona una traición? Con la mayor promesa escrita jamás en toda la historia. En su Biblia hay una división de capítulos y versículos, ¿verdad? Y aquí está terminando el capítulo 13, pero esta división usted no la encuentra en los papiros. ¿Me está entendiendo?
El relato continúa y es necesario que usted lea de corrido para mirar cómo Dios perdona una traición. La Biblia ahora dice, mira, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y te tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cómo Dios perdona una traición? Cuando Dios le dijo a Pedro, mira, Pedro, me vas a negar. Y Pedro dijo, que Señor, hasta la muerte iré por ti. Dios dijo, Pedro, me vas a negar, pero no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. Hermanos, frente a la traición del ser humano, Dios, el Señor Jesucristo, ha prometido regresar por el traidor. Porque Dios ama y conoce a las personas. ¿Me está entendiendo? Sabía Jesús que lo iba a traicionar y sin embargo le dio la maravillosa promesa de su venida para que, mire hermanos, la Biblia dice que cuando Pedro se dio cuenta que había traicionado a su Señor, lloró con amargura. Y esto podría haberlo llevado a la destrucción final a Pedro. Pero el Señor Jesús sabía, quería que él se acordara de estas palabras en su mayor hora de prueba. Aun cuando él lo había traicionado, Jesús prometió volver por Pedro. Yo no sé si usted necesita estas palabras de aliento en su vida, pero yo quiero que sepa hoy un juicio se establece en el cielo no para buscar su muerte o condenación, pues ya la merecemos. Si hay un juicio que se desarrolla hoy es para expiar su culpa, perdonar su pecado. Y de antemano, Dios quiere perdonar su pecado. ¿Cómo no recurrir entonces a Dios? ¿Podemos entonces juntos abrir la lectura bíblica de Hebreos capítulo 4? Finalicemos abriendo la lectura bíblica. Porque ahora usted entenderá que Dios ya lo conocía, que la palabra de Dios era capaz de examinar su corazón, que de antemano él conocía su vida, pero que él le pide que se acerque con confianza ante Jesús para que usted halle perdón. El libro de Hebreos capítulo 4. La palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Se está dando, valga la redundancia, cuenta de que estamos hablando de juicio. Hemos de dar cuenta de nuestros actos, porque Dios lo conoce todo. Es el versículo 12, versículo 15, 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, el tiempo de gracia pronto terminará. Pronto terminará el tiempo de gracia. Y usted no tendrá otra oportunidad de pedir perdón para que su culpa sea purgada, sea borrada. Pida hoy a Dios perdón. Pida hoy a Dios perdón. No desaproveche este tiempo. ¿Cuántos deseamos entonces aceptar el perdón anticipado que Dios ofrece? Amén. ¿Hay alguna persona que todavía no ha hecho pacto con Dios de aceptar la salvación? Yo no conozco aquí, pero hay alguien que todavía no haya aceptado a Jesús como Salvador y que le gustaría comenzar a prepararse para hacerlo.
Todos ya hemos aceptado a Jesús como Salvador. Entonces la pregunta la debo cambiar en torno a la iglesia. Hermanos, somos entonces como el rey David, ¿no le parece? Que conocemos la verdad, pero a veces vamos en contra de la verdad sabiendo lo que es bueno y no lo hacemos. ¿Se llama un pecado? Es un pecado de rebeldía. Es peor pecado. Hermanos, Dios quiere perdonar, así como perdonó al rey, perdonarle a usted. ¿Aceptamos la gracia de Dios? ¿Quién quiere entrar hoy a juicio con Dios? Venid luego y entremos a cuentas, dice Jehová. Nos ponemos en pie para orar, para pedir su bendición. Oramos. Amante Dios, buen Padre Celestial, qué gozosa es tu palabra en nuestra vida. Pues discierne, Señor, nuestros motivos. Tú sabes por qué pecamos. Tú sabes que muchas veces venimos el sábado a la iglesia y nuestro motivo es egoísta. De no adorar al Rey de Reyes, sino de promovernos delante de los demás. ¿Qué falta, Señor? ¿Qué falta? Pero la Biblia dice que en ti hay misericordia, que tu nombre se llama bondad, misericordia. A tu nombre recurrimos ahora. Y desnudando nuestra vida delante de ti, reconociendo que no somos inocentes, que somos culpables de traición, hoy pedimos perdón. Sea propicio, Señor, a nosotros, pues somos pecadores. Bendiga a su pueblo, Señor. Prepárenos para su venida, de tal manera que el que roba deje de robar, el que miente deje de mentir. Danos la santidad para que reconozcamos que estamos en presencia de Jehová, pues es día santo. Y no estamos habilitados para salir del templo, de las horas de culto, a hacer nuestra propia voluntad, sino que es tu día y no el mío. Danos, Señor, por tu Santo Espíritu, una conciencia limpia que nos ayude a determinar lo que es bueno de lo que no es bueno, porque aún nuestra conciencia está nublada. A lo bueno le llamamos malo. Perdone, Señor, el pecado de su pueblo. Perdónenos. Que en este preciso momento, en el juicio que se desarrolla en el cielo, el Señor Jesús, levantando sus manos, pueda decir: Padre, morí por él, morí por ella. Perdone, Señor, su pecado. Y que la iglesia, al salir de aquí, vaya gozosa, feliz de haber recibido perdón en nombre de Jesús. Señor, denos tu bendición. Al salir de aquí, despídenos como en antaño, diciendo a cada uno: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.